Es terrible los celos, ¿eh? Ay, sí. Hay celos enfermizos, celos en la cual... Y abarca todas, pero todas las áreas lo que es el celo. Sabemos de que hay celos en la cual lleva muchas veces hasta la muerte, ¿no? Y ese celo es la cual hoy, ese espíritu, ese celo está alrededor y que va acompañado de la mano de su hermana la envidia. ¿Sabe? Cuando hay celo también hay envidia, ¿no? Y hay personajes en la Biblia que hablan de lo que es el celo, de lo que es la envidia. Y sabe que mientras yo me ponía hoy a pensar sobre este tema, me acordaba allí de un pasaje bíblico que comienza allí en el libro de Génesis, Génesis 4, cuando habla allí de estos dos hermanos, y siempre es familia, siempre es familia. Si vamos a leer todo lo que tenemos preparado, te vas a dar cuenta de que siempre esto nace más en la familia muchas veces. ¿Sabés que dice la Biblia que los hijos de Adán y Eva, se paró un momentito allí la historia, ¿no? Y vemos estos dos personajes, Caín y Abel. Pudiste pensar vos que uno era labrador, el otro era pastor de oveja. Y fíjate que tenían dos tareas diferentes, y cuando tenían que llevar allí sus ofrendas para adorar, uno llevó una cosa y el otro llevó la otra. Y cada uno llevó lo que tenía y lo que estaba cuidando, lo que tenía para llevar las ofrendas. Y ese es el tema que queremos tocar en esta noche, queremos compartir con vos, queremos decirte, ¿no?, que si estás pasando por esto que es terrible, es algo enfermizo, el celo, que esto ya aconteció hace tiempo y esto sigue todavía. No solamente el celo está en el matrimonio, en el noviazgo, celo en el trabajo, celo en el colegio, celo en todas partes, celo en todas partes. Entonces vemos que esto es lo que está pasando. Que muchas veces por celo uno pierde las amistades, ¿no? Y pierde. Dice que el celo es algo que lleva a la persona a ser insegura. Y cuando es insegura la persona, allí empieza a estar la desconfianza, ¿no? Esa inseguridad que uno tiene hace que nunca puede ver a las personas reunidas con un ser que quiere o una persona que es querida por él, y muchas veces piensa que esa persona que la rodea va a tomar su lugar o va a llamar mala atención y lo va a ir apartando y se encuentra en una situación que lo lleva muchas veces al cólera, ¿no? Porque dice en el hebreo, cuando habla, que es traducido lo que es celo, significa cólera, ¿no? Y lleva a tal punto de que la persona se pone de una manera eufórica, mala, y muchas veces llega a ponerse violento con la persona. Dice que ama, que ama mucho, pero no se da cuenta que al mismo tiempo está lastimando verbalmente, físicamente a la persona que dice amar. Y eso es lo que realmente esto está pasando cuando vemos las noticias de personas que tienen allí, cometen completamente muchas veces daño hacia la integridad física de su cónyuge, de su novia, muchos femicidios, ¿no? Y también hay algunos que también por envidia y por celo hacen que haya discusiones, problemas en los hogares, en las amistades, ¿no? ¿Quién no tuvo envidia? ¿Quién no tuvo celo también, no? Pero hay un celo que va más allá, que uno lo lleva a enfermar a uno. Y esto es lo que le pasó a Caín. ¿Sabés que Caín, cuando empezó allí a trabajar a la tierra y cuando Jehová Dios le mandaba las ofrendas que tenían que ellos poner frente al altar, Caín llevó del fruto de la tierra y allí vemos que Abel llevó de lo que él cuidó, de lo que él preparó, y qué cosa tan tremenda, ¿no? Porque preparó allí un corderito en la cual lo habrá mimado, lo habrá cuidado, siempre estaba pensando en la entrega, quizá estaba siempre mirando el momento de poder dar ese animalito que tanto estaba cuidado, porque llega un momento que uno cuando tiene una mascota o tiene un animal, un ser vivo allí, ¿no? Trata siempre llega un momento que uno lo ama, ¿no? Uno lo quiere al animalito ese y así, y de repente el primero que no nada menos que quién, a Jehová Dios. Y Caín hizo todo lo contrario. Caín agarró, habrá levantado lo que venía, puso allí zapallo, ¿qué es?
uno piense lo que uno puede pensar, imaginarse lo que habrá puesto delante del altar. Y cuando llegó el momento preciso de la consumición, allí veíamos que era más favorable lo de Abel que lo de Caín. Y muchas veces uno como se prepara para darle a Dios, o cuando hace las cosas bien, es olor grato delante de Dios. Pero cuando uno hace cualquier cosa y hace así nomás las cosas, luego tenemos las consecuencias. ¿Me decís, Evi? Sí, es verdad. Estaba pensando, meditando lo que estábamos hablando, que es un tema muy especial en estos tiempos, justo en estos tiempos que nosotros vemos tantas cosas, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Tantos femicidios, ¿no? Pero yo estaba pensando, ¿no? Que el pasaje que nos habla, ¿no? De Génesis capítulo 4, de Caín y Abel, yo creo que cuando uno realmente quiere ofrecer lo mejor, uno ofrece lo que está en el corazón, ¿no? Fíjate que acá dice que bueno, que Caín se enojó de gran manera, pero ¿por qué? Porque si Abel ofreció lo mejor que estaba en su corazón, ¿por qué Caín no lo pudo hacer? Uno se hace esa pregunta, él también lo pudo haber hecho, ¿no? Pero bueno, uno da lo que está en su corazón. Y de ahí viene todos los, como dice el corazón, todos los pleitos, los enojos, la envidia, los celos, todas las cosas que podemos ver nosotros que está pasando, ¿no? Y sin embargo nosotros podemos ver en estos tiempos tan difíciles que, bueno, que estamos viendo, ¿no? Que todos los días escuchamos cosas en los noticieros, por todos los vías de comunicación, todo lo que está pasando. Y bueno, muchas veces podemos ver los femicidios que pasan, ¿no? Y uno dice, bueno, la maté porque no es, si no es para mí, no es para nadie, ¿no? Que quizás nosotros podemos ver, o de otra persona que está ofreciendo lo mejor de lo que está en su corazón para Dios, ¿no? Y a veces nosotros podemos entender esas cosas, ¿no? Esto pasa en todo lugar, ¿eh? También pasa en los colegios, ¿no? Sí. No, porque aquel hace mejor las cosas, porque Sí. aquel estudia más y aquel es un tragalibro, o bueno, o es esto o aquello, ¿no? Y ahí empieza ya lo que vendría a ser ese celo, ¿no? Que llega un momento que a la persona que hace bien las cosas le tiene un poquito de idea, empiezan a tener un poquito de rencor, y eso es lo que está pasando muchas veces, ¿no? También pasa en la iglesia, cuidado, cuidado, que también puede pasar en la iglesia, No nos olvidemos de los personajes bíblicos también que le han acontecido esto. Fíjate lo que dice la Biblia aquí un poquito más ahí adelante, ¿no? Cuando habla de Caín y Abel. Dice que Caín y Abel llegó tal momento de que dice que cuando ellos salieron, Caín lo acompañaba, lo llevó engañándolo a su hermano. Y lo llevó engañándolo y luego dice que allí en el corazón de él estaba, en la puertita de su corazón, ya estaba el pecado por nacer. El pecadito que ese que lo llevó a hacer un homicidio, y más de su hermano. Estaba en la puerta de Jehová Dios, allí le está advirtiendo. Cuando le pregunta allí, ¿dónde está tu hermano? Y él le contestó de una manera como pensando que Dios no está viendo, Dios está en todas partes, ¿no? Y dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? Caín le dijo. No, y ya lo había matado. Pero antes de esto dice que ya Jehová Dios le había dicho que, ¿por qué cayó tu semblante? Si lo lees un poquito, podés leerlo un poquito a todo el pasaje. Son muy cortitos versículos, pero para los que nos están escuchando, para los que no tienen Biblia, allí acordate que esto está en el libro de Génesis, capítulo 4, y allí podemos ver esta historia, y de aquí vamos a arrancar porque tenemos más historia bíblica, queremos arrancar de estos dos hermanos, que nos va a llevar a otros hermanos más, y vas a ver vos lo que pasa muchas veces a través de lo que es el celo, lo que es la envidia enferma, la envidia produce enfermedad muchas veces, el celo también, van acompañaditos los dos, uno con el otro. Y a veces no sabemos interpretar bien si es celo o es envidia. Y parecería igual, pero las dos se manejan de la misma manera, pero tienen distintos nombres. Vamos allí a compartir esto. Bueno, vamos a ver el pasaje de Génesis, capítulo 4, y vamos a leer esta historia que nos lleva, ¿no? Lo pusimos como ejemplo, así que bueno, le invito a aquellos que tienen Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 4. Dice así, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está, como decíamos bien, a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué tremendo, ¿no? Así lo engañó a su propio hermano y luego con engaño lo sacó y lo mató. Y esto es la consecuencia de que del celo, de la envidia, ¿no? Porque el otro hace mejor las cosas, ¿no? Y a veces uno no lo mata físicamente, pero también lo está matando de una manera a otra, ¿no? A que la persona se sienta mal, ¿no? Por la acción que uno puede cometer, porque muchas veces uno también, con la boca, uno también mata el entusiasmo del otro, ¿no es así? Porque está allí reclamándole algo, o le está diciendo tal cosa, ¿no? Y por celo, ¿no es así? Por despecho, de no sentirse él igual a la persona que está delante de él. Y sabe que mientras veía eso también veíamos, ¿no? Lo que también le aconteció también a David. David también le pasó algo medio parecido, que Saúl hasta lo quiso matar por esto. Y eso lo vamos a ver después, ¿no? Lo vamos a ver después del próximo tema musical que vamos a pasar en un momento, que todavía no lo vamos a pasar. Pero también queríamos decirte algo, ¿no? Miramos los celos lo que es, ¿no? Decíamos que el celo es la inseguridad de una persona, ¿no? Se siente inseguro, se siente inferior. Y a veces, muchas veces está mirando que la persona que está rodeando, quizás estoy hablando como que estuvieran dos personas, ¿no? Que la persona que está rodeando, o también puede decir el área que está trabajando, y de repente viene otro que también lo puede hacer y quizás mejor todavía, siempre está a la expectativa de que el otro no ocupe el lugar, ¿no es así? Y está con ese temor también de decir, y ahí está, ¿no? El celo de que el otro pueda avanzar en las áreas que él tiene. Estoy hablando de los trabajos, estoy hablando en algún puesto, estoy hablando muchas veces dentro de las amistades, porque también hay celos en amistades, ¿no es así? Yo antes de conocer al Señor era celoso, pero por las amistades. Siempre tenía celos porque, qué sé yo, siempre se acoplaba a otro y capaz que ya éramos demasiado, ¿no? Y eso era la salida o los lugares que íbamos, ¿no? Entonces, yo reconozco que era celoso en ese sentido, era celoso. Algunos celan hasta a los hijos, ¿no es así? Hay suegros que celan allí a las hijas, ¿no es así? Entonces siempre pasan cosas. Por eso el celo es terrible, es enfermizo completamente y puede llevar a destruir a otra persona. Vimos el celo. ¿Tuviste celo vos? ¿Te celan a vos? Siempre están celando, siempre te están allí observando, siempre te están presionando a veces con qué llegás, qué tenés allí en tu teléfono, ¿con quién hablás? ¿Te están celando? Bueno, comunicate con nosotros que tenemos allí la solución para tu vida. Y sabes que el celo no trae buenas consecuencias. Muchas personas se han separado por celos. Muchas personas hasta el día de hoy viven distanciadas por el celo. Quizás en algún momento lo habrán hecho, habrán cometido alguna falta, por eso viene la desconfianza muchas veces. Y cuando ya uno queda marcado, ya es muy difícil para la persona, ¿no? que deje de desconfiar. El celo es un tema que viene de hace muchos años, data de los primeros tiempos. Siempre los hombres es algo que es humano, ¿no? Es algo que vendría a ser es como una emoción humana que produce el celo y muchas veces, como digo, por falta de es inseguridad de uno mismo. Muchas veces yo pongo a hablarme con personas y realmente muchos ministerios están truncados por el celo.
Muchas personas querían servir a Dios, siempre tenían que, no podían ir a determinados lugares porque se sentían mal porque siempre los estaban cegando. Y esto que muchas veces el enemigo usa esta arma hasta estos tiempos de destrucción. Así que tenemos que ser astutos, ¿no? Y tratar de librarnos de todos los celos y tratar de lo posible de acercarnos más a Dios. Pero veíamos nuevamente, ¿no? Y nos poníamos un poquito, retrocedemos un poquitito, feo la palabra retroceder, ¿no? Pero volvemos un poquitito a lo que estábamos compartiendo recién sobre el tema de Caín y Abel. Qué amor que le puso Abel a su trabajo, ¿no? A lo que él quería llegar. ¿Cómo habrá cuidado ese corderito? ¿Cómo lo habrá tenido ya de pequeñito y lo habrá mimado, lo habrá tenido con él y el amor que habrá puesto en el momento? Y cuando tenía que desprenderse de ese corderito, ¿no? Lo tenía que hacer quizás al mismo tiempo, habrá sido algo un poquito, pero sabía que era para nada menos que para Jehová Dios. Y cuando lo puso allí, yo creo que se habrá sentido, Dios habrá visto, Jehová Dios habrá visto el corazón de Abel. Por eso llegó a donde llegó a poder recibir esa prenda, ¿no? Y se veía, ¿no?, como el humo subía y cómo era de agrado para Dios. Pero también me pongo a pensar lo que habrá hecho Caín, porque Caín ya habrá tomado del fruto de la tierra y quizás no la habrá cuidado tanto como cuidó allí Abel a ese animal, ¿no? Porque el fruto de la tierra, hoy en día si uno tira algo en algún lugar, una semilla, y sabe que sí o sí va a salir, quizá no va a salir como uno piensa, pero va a salirse así, ¿no? Y todo el resto lo hace la naturaleza misma, la lluvia, el sol, ¿no? Pero cuidar a un animalito como este de las enfermedades y todo lo que había que alimentarlo, había que estar día y noche allí, porque sabía que en cualquier momento tenía que entregárselo a Jehová Dios. Y vemos que allí esto le costó, ¿qué le costó? Le costó la aprobación de Dios, ¿no?, que fue agradable delante de Dios, pero también le costó la vida por causa del celo. Y muchas veces esto está pasando en muchos lugares, ¿sí? Que por causa del celo, muchos han muerto hasta espiritualmente dentro de él. Muchos han perdido cosas por causa del celo, porque muchas veces el que lo cela a uno, es tanta la opresión que uno tiene, ¿ves así? Que es tan enfermizo el celo de las personas. Ahí yo te quería contar algo, mira, incluso me viene a la memoria. Hace mucho tiempo, cerca de donde teníamos nuestro lugar de encuentro, que aún no tenemos, ¿no? Había una persona que se enfermó de tal manera, era un joven, se enfermó de tal manera este joven, que su vecino había comprado las nuevas camionetas 4x4 cuando salieron. ¿Y sabes lo que pasó? Su papá tenía un coche chiquitito, y ese chico se enfermó de tal manera que no le encontraban la enfermedad, el problema que él tenía. Estuvo en cama mucho tiempo y no podían encontrar el problema. Este chico iba a la iglesia, sí. Y no podían ver cuál era su problema. ¿Y sabe cuál era su problema cuando se descubrió, cuando se pudo hablar? Que su vecino se había comprado una camioneta nueva. Se enfermó de tal manera que la envidia, que el celo que tenía, lo llevó a la cama durante mucho tiempo y no se podía saber lo que le estaba aconteciendo. Mira hasta dónde llega el celo muchas veces, la envidia. Dice la Biblia, ¿qué podrá contra la envidia? Hay muchos personajes de la Biblia que tuvieron envidia. Vemos mujeres que tuvieron envidia porque su hermana podía tener más hijos, ¿no? Vemos decir unos pasajes de las Escrituras que hablan de estas mujeres, ¿no? Y yo te digo, ¿no?, de que también habla del joven rico. ¿Te acordamos digo, no del joven rico, sino del hijo pródigo? Si leíste la Escritura, fíjate que cuando vuelve, el mismo hermano del pródigo tenía envidia o tenía celo de cuánto amor tenía su padre por su hermano que se había ido.
Y estoy hablando de hermanos, estoy hablando de familia, y vuelvo nuevamente a hablar de familia. No quiere decir que con esto todas las familias, no, pero justo la Biblia habla de estos dos personajes también. Vemos también lo que le pasó a José. ¿Vos te acordás del pasaje de José? Que fue vendido, que fue despreciado, que le tenían celo, que fue uno de los más chicos de todos los hermanos, en la cual tenía sueños, y sus sueños eran, y le tenían envidia, le tenían celo, y fue vendido allí. Ahí te das cuenta vos de que muchas veces el celo hasta dónde llega, a vender a tu propio hermano. Pero era a propósito de Dios, porque después José fue un instrumento delante de Egipto allí, y estuvo al servicio del faraón. Y fue como un gobernador, ¿sí? Fue algo tremendo, es lo que Dios hizo. Fíjate todos los pasajes bíblicos que podemos nombrar en esta noche de lo que produce la envidia y el celo. Así que esa es la enfermedad de estos tiempos, y que va a seguir por siempre casi, porque esto es interminable. Hasta que el Señor nos venga a buscar, esto va a seguir todavía. Pero yo te quiero decirte, vos que estás del otro lado, si te encontrás en esta situación de que tenés celo, te celan, o que vos crees que te tienen envidia, o que vos decís, bueno, tengo este problema, que yo tengo envidia. No tengamos que tener envidia de los hombres perversos ni malvados, dicen Proverbios. Y después está el otro celo que produce, es agradar a Dios. El celo de Jehová, ¿no? El celo es el temor a no provocar, al celo es hacer las cosas bien, es inverso. Es el celo que es un celo que viene de parte de Dios. El celo hacia la casa de Dios, el celo a servir mejor a Dios. Ese es el tema que tenemos en esta noche, Prendete, enganchate, vos que estás del otro lado, si querés compartirlo con otro. Así mandarlo por mensaje privado y digo por WhatsApp o por algún mensajito, y vamos a orar por tu vida. Dale, te esperamos. Empezá a mandar los mensajitos y vamos a orar por tu problema, porque realmente es una atadura muchas veces el celo. El celo es enfermizo, que después te arrepentís cuando bañás a la persona que vos decís que amás. Después te arrepentís cuando te encontrás en una habitación en la cual tienen que limitar el lugar y te tienen que poner allí un lugar que más lejos de la familia. ¿Por qué? Porque perdés hijos, perdés todo por los celos, dañás, lastimás, ¿no? Y luego te arrepentís. Y eso luego está todo hecho. Así que vamos con un tema musical y luego venimos aquí por 91.7. Bien, continuamos con esto que es Rescatate aquí por 91.7. Seguimos recibiendo los pedidos allí y también temas, ¿no? Temas en los cuales nos están pidiendo. Luego aquí van a estar preparando el tema de Funky, Esto va para Andrea, Por el momento lo vamos a estar mandando allí. Así que esto va para Andrea de Tiro Casanova, Bien, seguimos con esto que es Rescatate y vemos que vienen tiempos en los cuales son tiempos de bendición, ¿no? Tiempos realmente de bendición, nos sentimos bendecidos, Dios está haciendo cosas tremendas, ¿no? Y una de las cosas que Dios quiere hacer en estos tiempos, ¿no? Es poder libertar a muchos que están pasando por este problema de celo. ¿Sabes que muchas veces hasta lugares se han dividido por el celo? ¿Sabías vos? Se han dividido lugares y familias por el celo, ¿no? La iglesia también muchas veces por celo allí acontecen cosas. Y no tiene que existir esto, no tiene que existir, pero está, ¿no? Siempre está esto. Vemos que aquí, por querer agradar mejor a Dios, muchas veces el que no lo hace está completamente criticando a aquel que lo hace, tratando allí de voltear a aquel que lo hace, y esto no tiene que pasar, ¿no es así? Y esto lo viene haciendo el enemigo durante mucho tiempo, en todas las áreas, en todos los lugares, ¿no? Siempre llenando las mentes, ¿no? Y siempre pasa esto, siempre poniéndonos cosas o nos ha puesto cosas alguna vez y ha querido dominar la mente de la persona, ¿no? Fíjate vos que cuando uno es celoso, llega tal momento que está enfermizo que se pone ciego. ¿Sí? No, está con esa obsesión completamente de tratar de investigar, de buscar, de hacer tal cosa, ¿no? Cuando estamos hablando de algo que es a través de una pareja, a través de un cónyuge, ¿no? Pero también hablamos, ¿no? También en otras áreas. Es verdad. Yo estaba pensando en lo que estábamos hablando y lo que usted había comentado, ¿no?
que a veces a las personas que tienen celos o que tienen envidia, a veces les cuesta reconocer eso, ¿no? Les cuesta reconocer que son celosos o que tienen envidia de algo. Y la parte principal para que una persona sea sanada, ¿no? Que tenga la intención de ser sanada, uno debe reconocer eso, ¿no? Sí soy celoso, sí tengo envidia de esto, por aquello, por lo otro, porque quizás el otro lo hace mejor o al otro le sale mejor, ¿no? Pero bueno, es reconocer realmente que nosotros tenemos, ¿no? Esos celos, envidia y orar para que Dios nos saque eso. Vos sabés que me acordaba de algo que pasó una vuelta. Yo trabajaba en un frigorífico cuando era más joven, más chico. Sabés que recuerdo que como en todo lugar donde hay mucha cantidad de personas, ¿no? Siempre está eso de las cargadas, de aquello, ¿no? Y había una persona, ¿no? Que siempre le decían y le hablaban, pero fíjate que lo vea fulano, que iba para tu casa, que esa persona se enfermaba de tal manera que llegaba al mediodía y se tenía que ir a la casa. Siempre, ¿eh? Y siempre le decían y eran mentiras de las personas que lo rodeaban, todo para embromarlo, ¿no? Pero parece que él tenía esto, algo le habrá pasado en la vida, algo le habrá acontecido, ¿no? Porque se lo creía de tal manera que se iba y al otro día venía como si nada, como que había sido mentira, pero no se convencía de que lo estaban encargando, que lo estaban engañando, ¿no? Y él siempre se iba porque siempre estaba con esa duda. Es decir, que algo le había pasado, algo lo había marcado y tenía esa desconfianza tremenda que tan solamente por una broma, mira hasta dónde llegó. Llegaba hasta salir de su trabajo en cualquier hora para ir a su casa. Y esto a veces es lo que pasa cuando hay mucha opresión, ¿no? Cuando la persona es celosa, a uno lo saca enseguida. ¿Te das cuenta? Pero que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios pueda tratar en la vida de muchos que están pasando por esta situación, ¿no? Y capaz que algunos de los que están del otro lado, ahí al otro lado de la pecera, capaz que también son celosos, no dicen nada, ¿eh? A ver. ¿No? Y bueno, ¿fuiste celoso vos, Carmelo? Alguna vez sí, pero después me sané, gracias a Dios. Acá tenemos uno que fue celoso. Vení, dale, acercate, vení, contame algo, dale. Contame vos, a ver, que tuviste celo. Mirá que te está escuchando así tu señora. Sí, yo pienso que los celos es miedo a que vos pierdas a la persona que vos tenés. El mismo perro también tiene celos, ¿no? El celo de uno, pero es un tema. El perro. Sí, el perro también tiene celos. Bueno, pero, o sea, la sensación que uno tiene, siente como que lo va a perder, empieza a imaginarse cosas que la persona que se le acerca, es como que vos le desconfiás, pensás, imaginás tu cabeza así, ya le está pretendiendo, y uno empieza a imaginar, se hace una gran película de lo que puede llegar a pasar. ¿Sabés que yo he visto hasta las caras cómo cambian, viste? Mirá que yo trato con muchas personas y he visto gente que le hace las caras medio así como raras, viste, como diciéndole, vamos a ver cuando... Así, ¿eh? Y es verdad lo que decís. Hay gente, la inseguridad de uno mismo produce que la persona tenga temor de perder a la persona que ama. Y muchas veces los que se le acercan alrededor, ¿no? Los que están alrededor de la persona es cuando más desconfían de las personas. Quizás no son así, pero el enemigo muchas veces pone eso en las mentes, ¿no? De muchas personas. O cuando alguien quizás está avanzándote en tu lugar de trabajo, en donde alguien te puso y vos sabés que es un lugar específico, un lugar que tenés que estar, el que te acerca allí con ideas, con cosas, también pasa, ¿no? Se pone como un poquito celoso, se irrita un poquito porque, ¿qué quiere esto? ¿Qué le está acercando? ¿O qué está pretendiendo hacer? ¿Me quiere hacer el piso? No, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No? Y eso también es un poquito de celo, ¿no? ¿Sí? Que es un poquito diferente a lo que podemos decir envidia, porque también envidia va acompañado de los celos. Yo recuerdo, tengo un amigo también, tenía un amigo que era muy celoso de la mujer. Era tal que era sofocante, posesivo. Cada vez que tendría que venir a visitarle su esposa, mi esposa, controlaba el tiempo en que llegaba, llamaba por teléfono. Y inclusive cuando va a trabajar durante el día llama varias veces en la casa qué está haciendo, qué es lo que deja de hacer. Tiene todo controlado por minutos, segundos. Es terrible la posesión que tiene sobre esa persona.
Sí, bueno, hay personas que cuando llegaban a determinado lugar se los veía todo arañado. ¿Y qué pasaste? ¿Qué te pasó? ¿Pasaste por alambres de púa? No, la mujer lo había agarrado con las uñas porque lo vio en una acción media rara, que no tenía nada que ver, pero ya era enfermiza también. Así que hay muchos enfermos de consejo, ¿eh? Muchos, pero muchos enfermos. ¿Sabe qué? Dice que el pueblo, dice que a Jesús también lo entregaron por celo también. ¿Es así? Entonces, fíjate vos todas las cosas que podemos ver lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dice que le tenían celo a Jesús. Y vos fíjate vos, si le tenían celo a Jesús, le tenían celo a ti, viene esto de data de hace muchos años, y esto siempre está en medio de la sociedad en que vivimos, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es lo que lleva a que escuchemos todas las veces, mató ¿por qué? Por celo, ¿no? Hubo un femicidio ¿por qué? Por celo. La prendió fuego ¿por qué? Porque fue celoso, ¿no? Y hoy vemos que esto está pasando y cada vez es más todavía, ¿no? Es como un demonio que se ha desatado, que todos los días escuchamos algo nuevo, que la pasó con el coche por encima, que la apuñaló, que la prendió fuego, ¿no? Y todo por celo y todo porque hay otro ocupando el lugar en el cual él perdió por sus propios celos también, porque hay personas que matrimonios se han destruido por celos. Y han tenido otra pareja y luego viene la revancha de la persona, quiere sacar a esa persona que está ocupando el lugar donde estaba él, que perdió ese lugar y vuelve a cometer algo terrible que es como le pasó a Caín, ¿no? Que allí por causa del celo cometió el homicidio hacia quién, hacia él. Entonces vemos que esto está pasando muchas veces y que Dios nos ayude a que podamos orar y que podamos clamar a Dios para que Dios esté tocando en esta noche a muchos que quizás están identificando con los celos, que no son celos allí terribles, pero que recién ahora están experimentando lo que es ser celoso. ¿Verdad? ¿Sí? Vamos entonces con otro tema que ya lo estamos largando, ¿eh? Este de Funky, esto va para Andrea de Isidro Casanova, ¿eh? Andrea, que Dios te bendiga y recibía este tema tan lindo de Funky. A mí me gusta mucho Funky.